obtenidos con la solución analítica, con la finalidad de poder evaluar pues, las ventajas que se presentan en el programa, ¿no? Con respecto a un cálculo manual. En el SAP hay dos opciones. El cálculo para análisis no lineal, en el cual vamos a tomar en cuenta el efecto P delta, y hay otro que es para grandes deformaciones, ¿no? Esto está explicado acá. Y eso es lo que yo les comentaba también en la clase pasada. En el programa SAP 2000 hay dos opciones para efectos no lineales, ¿no? Uno es el efecto P delta, grandes esfuerzos, como dice aquí. Tampoco es un cálculo exacto, llamémosle así, el P delta, pero nos da una mayor precisión para el caso en el cual, si bien es cierto, los desplazamientos no llegan a ser tan importantes, pero sí los esfuerzos que se generan. Por eso dice grandes esfuerzos. Este tipo de no linealidad se presenta cuando las fuerzas y momentos presentes en la estructura son grandes. Claro, aún no es trascendente el desplazamiento. O sea, el desplazamiento no es que me genere... O sea, sí hay un desplazamiento mayor, pero este desplazamiento pues no me genera... el desplazamiento exacto no me va a generar esfuerzos significativos, sino la fuerza interna debida a este desplazamiento. Y en este caso, por lo general, se trabaja con lo que es columnas, ¿no? ¿Por qué? Porque en columnas tenemos el caso particular de que al estar sometidos a una fuerza axial de compresión y tener un desplazamiento, muchas veces, sin importar que fuera tan grande el desplazamiento, si la fuerza axial es muy elevada, entonces se genera un momento adicional debido a esta carga multiplicada por el desplazamiento que no se está considerando, y se tiene un momento muy alto. Entonces este momento me va a generar esfuerzos adicionales que hay que tener en cuenta, sobre todo para edificios de varios niveles, ¿no? En el cual esto ya tenga necesariamente que considerarse. Y bueno, en este caso también se plantea el equilibrio en la geometría deformada, ¿no? Es por eso que acá dice, este tipo de no linealidad se presenta cuando las fuerzas y momentos son grandes y las ecuaciones de equilibrio que se plantean en la geometría inicial y la deformada difieren incluso si las deformaciones sean muy pequeñas. Y luego tenemos la otra que es de los grandes desplazamientos, que es la que se aplica por lo general a cables. Y este caso se da cuando la estructura se somete a grandes deformaciones, ¿no? En particular grandes traslaciones y rotaciones. Las formulaciones ingenieriles de esfuerzo y deformación ya no son aplicables. El equilibrio se evalúa en la geometría deformada. Claro, eso es lo que hemos visto a detalle en la clase anterior, incluso con un ejemplo de dos barritas, y pudimos apreciar cómo variaba el resultado del desplazamiento, considerando las ecuaciones del equilibrio del equilibrio con la deformada inicial, que es lo que siempre hacemos, y también lo comparamos con las ecuaciones de equilibrio en la deformada final, y vimos que sí hay una diferencia importante. Ahora, cuando es constante la intensidad de carga, la descripción se aproxima a la de un puente colgante, obteniéndose la forma parabólica del cable. Eso es a lo que uno le llama la catenaria. La forma parabólica que tiene un cable, bueno, no es parabólica, la parabólica es una aproximación, su forma es la de una catenaria. Donde aquí no se aprecia bien, pero esta es la ecuación de la diferencial de cables flexibles. Esto acá lo pueden encontrar en muchos textos. La segunda derivada es la ecuación de la geometría, ¿no? Es lo que nos va a dar pues una ecuación parabólica, ¿no? Pero
es una buena aproximación. Sí, acá tienen nuevamente la ecuación que va a seguir el cable, ¿no? Bueno, este es un cable que no es simétrico, es una configuración general donde está articulado, es común tener articulado el cable en los extremos, ¿no? Usualmente lo que uno encuentra acá es una torre, ¿no? Una torre de apoyo, torres que trabajan a compresión. Bueno, y este cable está sometido a una carga constante por unidad de longitud, ¿no? Que en este caso podría ser su peso propio, ¿no? Tomando el sistema de coordenadas indicado en la figura 9, las expresiones con las que se trabaja son las siguientes. Bueno, estas fórmulas de acá son fórmulas deducidas de una expresión exacta. Por ejemplo, la primera, la de la geometría, sí es una expresión exacta, que la posición en I es igual a 4 veces la flecha entre la longitud total de los apoyos y multiplicado por eh, Lx menos x al cuadrado. Eso sí es correcto, es la aproximación de la geometría. H vendría a ser la fuerza máxima, que es la que se da internamente dentro del cable, que es la que se da en el punto más bajo, ¿no? Si fuera simétrico, ¿no? En este caso, W por L cuadrado entre 8 veces la flecha, ¿no? Ahora, la expresión de S y, y variación de S no son exactas, así como las vemos ahorita en pantalla, sino que es una, esta expresión viene de una sumatoria, se deduce y se lleva a una sumatoria y a partir de ahí solamente tomamos los términos significativos. Es por eso que en otros textos, cuando ustedes quieran encontrar cuánto vale la longitud del cable y cuánto vale la extensión del cable cuando está sometido a una carga, claro, ese viene a ser, llamémosle la longitud del cable a un estado en reposo, ¿no? O sea que no está sometido a ninguna carga. Y delta de ese viene a ser la extensión que va a sufrir el cable al agregársele una carga, ¿no? Una carga uniformemente distribuida igual a W. Eso vendría a ser la extensión. Y, y esas expresiones, ¿por qué nos la dan? ¿Con qué finalidad? Bueno, la finalidad es que con estas expresiones nosotros podemos, de forma iterativa, poder conocer cuánto va a ser la nueva flecha. Por acá empieza el asunto, ¿no? Conociendo la longitud del cable y cuánto es que se estira cuando se le somete a una carga distribuida. Y a partir de ahí podemos determinar cuál es la flecha final. La flecha inicial era F, pero la flecha final es la que queremos averiguar. Esta figura es solamente un puente colgante cuyas torres se encuentran al mismo nivel. Bueno, y acá está lo que les comentaba, ¿no? Esa es la longitud del cable y delta de S viene a ser lo que es la elongación del cable, ¿no? Y acá, bueno, acá hay un modelo en SAP del comportamiento frente a cargas uniformemente distribuidas. La posición de montaje es en plomo y la posición final es la que está de color azul, ¿no? Ya se aplicó una carga uniformemente distribuida. Después de aplicar las cargas se deforma hasta llegar a la configuración final. A diferencia de los análisis convencionales, en el caso de cables colgantes, la incógnita es la posición de montaje, puesto que la posición final es de acuerdo a los requerimientos en campo. Esto es a lo que quería llegar. Y sobre esto también me parece que van a tener un trabajo en el cual, tal como dice acá, el problema no es calcular la flecha final, sino la flecha de montaje. Porque la flecha final es de acuerdo a requerimientos que se piden en campo, ¿no? Y nosotros necesitamos
calcular la flecha de montaje. Y nos vamos a basar en las ecuaciones que acabamos de ver hace un momento. Acá tenemos el cálculo analítico del cable suspensor, ¿no? Nos dice, la figura muestra la posición final. Lo que nos interesa es conocer la posición de montaje, en otras palabras, la flecha de montaje. Para ello se va a emplear la condición de compatibilidad, la cual requiere que para diferentes estados de carga la longitud final del cable menos su elongación es igual a la longitud del cable inicial, ¿no? Eso quiere decir que lo que estamos diciendo es que se va a mantener constante la longitud natural del cable, ¿no? Entonces, para una posición 1, le vamos a restar la elongación que tuvo y resulta longitud natural. Para una condición 2 le quitamos la elongación 2 y nos dará natural. Basándonos en este criterio, vamos a determinar la posición final, que será un estado 2, ¿no? Estado 2 es la final, estado 1 es la inicial, ¿no? El cual está sometido a una carga uniformemente distribuida, equivalente al peso del tablero. El peso del tablero vendría a ser una carga uniformemente distribuida, ¿no? Y en la posición de montaje como estado 1, el cual está sometido a una carga uniformemente distribuida equivalente al peso propio del cable. Acá tenemos los datos de entrada, la longitud. Esta longitud es medido de forma horizontal. No vayan a confundirse con S. S es la definición del cable que se puede asumir parabólico. F2 viene a ser la flecha final, que es la que nos dan, la que ya se tiene de gabinete, de campo. W2 viene a ser la carga en el estado final, el peso del tablero. W1 es el peso propio, ¿no? El peso propio del cable. Y bueno, pues las propiedades del cable, ¿no? Del material del cable, el módulo, la elasticidad y también la sección. En este caso sería el área. Con esto nosotros debemos hallar el F1, la flecha de montaje. Tenga en cuenta y recuerde que W2 viene a ser el peso del tablero y W1 el peso propio del cable. Eso sería en una etapa 2. O sea, si tenemos el peso solamente del tablero, vamos a tener la deformación por peso del tablero y la deformación final. Y eso vamos a restarlo, ¿no? Sería lo que está acá. Del ejemplo ilustrativo para el análisis del cable colgante y utilizando las expresiones que ya habíamos visto, de estas tres podemos calcular fácilmente S2, variación de S2 o elongación y el S inicial, ¿no? Porque ese lo podemos obtener con la flecha final, ¿no? Tenemos la flecha final de dato, tenemos L, entonces tenemos también la longitud final del cable. Lo otro es calcular la elongación. También tenemos los datos suficientes, porque tenemos la carga del tablero y las propiedades también las tenemos. Entonces también tenemos la elongación. Y bueno, también necesitábamos, nada más, no necesitábamos 7 por ahora, la ecuación 7 aún no era necesaria. De 4, 5 y 6 obtenemos estos tres valores, ¿no? Y lo que nos importa es la longitud natural del cable, ¿no? Ahora, reemplazando 5, 6 y 7 en la ecuación de compatibilidad, en la 4, en la que estábamos hablando, se obtiene lo siguiente, esta ecuación, que al resolverla nos va a dar la flecha de montaje, ¿no? El F1. Es una expresión cúbica, como ya lo pueden ver, la incógnita es F1, que es la flecha de montaje y la que define la posición inicial que deseamos conocer. El valor de la flecha de montaje se obtiene resolviendo la ecuación 8, así como la componente horizontal de la tensión del cable, la cual es constante y la denominamos empuje. Se puede obtener empleando la expresión 7. Claro, esto de acá es sencillo, ¿no? Pero necesitamos primero obtener la flecha. Resolviendo esta ecuación cúbica, que es algo que ustedes ya lo pueden hacer,
tenemos que la flecha de montaje sería 13,63. Y el empuje vendría a ser 140.475 kilos aproximadamente. Y el empuje, este es el empuje final. El empuje inicial o durante el montaje vendría a ser de 5.627,45 kilos, ¿no? Este mismo ejemplo se trabaja con el SAP y vamos a ver cuáles han sido los resultados, ¿no? Para hacer una comparación a la aproximación que hemos hecho de forma manual. Bueno, y lo otro es que también se puede, para poder graficar el cable, lo más recomendable es interactuar con Excel, ¿no? Aunque si tienen práctica también pueden usar la opción de cables. Es mucho más fácil, pero si no están familiarizados, les va a tomar mucho tiempo, porque ya me ha pasado que muchas veces los chicos cuando ven la opción de cables se confunden mucho, ¿no? Se confunden, no entienden algunos datos de entrada y eso, e incluso les lleva a errores en su trabajo. Entonces lo mejor sería hacer una interacción con Excel y subir las coordenadas con la geometría exacta, ¿no? Lo que pasa que el Excel, lo que pasa que el SAP, perdón, ya nos calcula la flecha de montaje y la flecha final. Hay solamente que saber usar esa parte. Mientras se van familiarizando con estas expresiones, estas de acá sobre todo, vamos a hacer una pausa de 2 minutos y retomamos la clase hasta que el doctor también ya pueda entrar. Recuerden, estas ecuaciones de acá son importantes, ¿no? Y las van a usar también seguramente en el siguiente trabajo.
Bueno, ya habiendo visto cómo calcular la flecha de montaje, les explicaba que en el SAP hay una opción para usar cables, en las cuales nos aparece una ventanita y en la cual tenemos que ingresar, pues es parecido a lo que se está haciendo acá, ¿no? Ingresar los datos de flecha, de carga, y en función de eso podemos ingresar quizás algunos datos, como por ejemplo la flecha final, y nos da la inicial, o viceversa, o podemos quizás ingresar solamente la de montaje y nos da la final. O sea, es una opción muy interactiva, pero hay que saber, hay que tener claro el concepto. Bueno, acá se ha hecho un modelo únicamente del cable y no cuenta con una viga de rigidez porque lo que se desea evaluar es únicamente el comportamiento del cable colgante ante la acción de cargas distribuidas y puntuales. Esta figura 13 muestra los desplazamientos para la etapa 1, la de montaje. Está representada por plomo, ¿no? O sea, en inicial se pone la de montaje, se coloca, ¿no? Es la que se va a ingresar. Y la final de forma que ya habiendo colocado la carga distribuida, ver cuánto es lo que se desplaza, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho. O sea, simplemente se ha graficado, se ha modelado el puente colgante con las condiciones iniciales que hemos obtenido y hemos calculado la final simplemente corriendo el programa, ¿no? Esto ya me parece que es para una carga puntual, ¿no? Esto debe ser para una carga puntual en un nudo. Acá está, ¿eh? Una vez realizado el análisis de cargas uniformemente distribuidas, se calculan los desplazamientos para una etapa 2, la cual corresponde a la acción de una carga puntual de 10 toneladas aplicada en el nudo 10, que corresponde a una distancia de 43,65 desde el apoyo, ¿no? La final de ambos análisis se evaluará, al final del análisis se evaluará el equilibrio en las posiciones deformadas, con la finalidad de poder verificar si se está cumpliendo el equilibrio, ¿no? Y ver cuán preciso es el análisis no lineal de estructuras sometidos a grandes desplazamientos con el SAP 2000. Bueno, realmente es muy preciso, ¿no? El SAP nos da una iteración casi exacta, con muchos decimales de precisión. Y las conclusiones de este trabajo: las estructuras de cables, particularmente en el caso de puentes colgantes sin vigas de rigidez, están sometidos a grandes desplazamientos y cuyo análisis requiere tomar en cuenta los efectos de no linealidad. Claro, es por eso que se hace un procedimiento iterativo, ¿no? Siempre que hay no linealidad, recurrimos a los métodos iterativos, son métodos numéricos, ¿no? Y el SAP también cuenta con eso, dicho sea de paso. La opción que presenta el SAP 2000 para análisis no lineal de grandes desplazamientos es una herramienta versátil, de gran utilidad y que facilita el análisis de estructuras de cables y puentes colgantes en general. Claro, esta opción es exclusivamente para este tipo de casos, no es el más común, de puentes colgantes, que en Perú sí hay una variedad, pero principalmente en lo que es peatonales, ¿no? Puentes peatonales. También, también tenemos el efecto P delta, ¿no? Pero el efecto P delta no lo estamos viendo ahorita, eso lo vemos en análisis avanzado de estructuras, sino que acá vemos el tema de grandes desplazamientos porque está relacionado a lo que es puentes colgantes, ¿no? Bueno, acá solamente tenemos lo que son los desplazamientos en cada etapa y en cada nudo, ¿no? En cada sección del cable. Claro, graficando todos estos nudos tendríamos la gráfica que está acá de color azul, ¿no?
Bueno, este material se los hemos pasado al grupo. ¿Ustedes lo tienen, chicos? Sí, sí, ingeniero. Ah, Está ya. dentro de, bueno, nos lo pasó en el archivo anterior de la anterior clase. Ah, ya, y entonces tenemos que continuar este tema con viendo puentes colgantes con viga de rigidez y cómo se calcula la flecha, pero considerando la viga de rigidez. Bueno, hay suposiciones, ¿no? Se supone que los suspensores o estos elementos verticales que ustedes ven ahí son infinitamente rígidos. Es una suposición. O sea, no hay diferencia de desplazamiento, no hay desplazamiento relativo entre el nudo superior de la cuerda y el nudo inferior de la viga. Es una suposición. Y también que se basa en un criterio de primer orden, ¿no? Porque no hace suposiciones para que no sea tan complicado. Esto lo tenemos en otro material. Me parece que eso lo iba a explicar el doctor. Ya son 8:20. El doctor, vamos a ver, aún no entra el doctor Sánchez Moya, ¿no? Bueno, voy a, voy a compartirles algo entonces en un momento para poder continuar.
Chicos, me acaba de comunicar el doctor Sánchez que en unos 10 minutos él va a estar continuando la clase. Así que se les pide que esperen, por favor.